Hola Transistormaníacos, hoy en Transistormanía vamos a hacer un seguidor de voltaje y con unos pequeños ejercicios vamos a ver cómo funcionan y para qué sirven. ¡Comencemos! Para este circuito vamos a utilizar un op-amp LM358N y un potenciómetro de 10 kΩ. Ya que tenemos los elementos, vamos a ponerlos, poniendo primero el amplificador y después el potenciómetro. Vamos a conectar la salida del primer operacional a la entrada negativa del mismo operacional. Después vamos a conectar la entrada positiva a la pata del medio del potenciómetro. Y vamos a conectar las otras patas a positivo y a negativo, para obtener así un divisor de voltaje y poder variarlo. Posteriormente vamos a alimentar el operacional, conectando la cuarta pata del lado izquierdo a negativo y la primera parte del lado derecho a positivo. Y después vamos a interconectar los polos de la proto. Aquí tenemos la entrada y la salida de nuestro circuito. Ahora vamos a armarlo en la proto. Ahora que ya tenemos ensamblado el circuito, vamos a proceder a hacer el ejercicio con un potenciómetro. Aquí podemos ver que el voltaje de entrada se encuentra en 9.06. Este puede ser con este operacional hasta 16 voltios. La salida del divisor de voltaje es de 3.95. Vamos a aumentarla hasta 5 volts. Ya que lo pusimos en 5 volts, podemos observar que en el divisor nos está dando ese voltaje, entre 5 y 4.99. Y en la salida del operacional nos está dando el mismo voltaje, entre 5 y 5.01. Ahora vamos a conectar una resistencia a la salida del divisor de voltaje, a la patita del medio del potenciómetro, que es la entrada del operacional. Como podemos ver, el voltaje cae drásticamente hasta 0.56. Esto se debe a que la resistencia que pusimos es muy pequeña y demanda mucha corriente, por lo que vamos a quitarla y va a volver el voltaje a la normalidad. Ahora vamos a poner la misma resistencia, pero en la salida de nuestro seguidor de voltaje. Como podemos observar, el voltaje del operacional es 5 volts, lo que nos quiere decir que a pesar de que tiene esta pequeña resistencia, mantiene el voltaje sin importar la corriente que demande. Ahora vamos a hacer este ejercicio con una señal analógica. Pusimos la resistencia en la salida y podemos ver que la amplitud es la misma que el de la entrada que el de la salida. Como podemos observar, es la misma señal en la salida, a pesar de que tiene una resistencia muy baja conectada. Pero si nosotros conectamos la resistencia en la entrada, el voltaje empieza a bajar drásticamente, casi omitiendo la señal. Y si la quitamos, vuelve a la normalidad la señal, con la misma amplitud que tenía antes. Es por eso que este circuito es muy importante, ya que el voltaje de entrada se va a mantener siempre en la salida iguales, a pesar de la carga que le pongamos en la salida, y va a mantener intacta la señal de entrada. Estos tipos de circuitos se utilizan mucho en las modificaciones de señales como ecualizadores. Esto para que la señal de entrada quede intacta y no se modifique en ningún momento. Este circuito con el potenciómetro te puede resultar útil como un regulador de voltaje, ya que a pesar de que la carga sea muy pequeña en la salida, este la va a mantener. Sin embargo, ten en consideración el voltaje máximo que soporta este op-amp, que son 16 voltios, y la corriente máxima que puede entregar. Muchas gracias por ver este video. Déjame tu like, acuérdate de compartir el video y de suscribirte, ya que con eso me das mucho aliento para seguir grabando.